iniciativas y 6 de minutas, a saber. Los resultados se presentan en la siguiente lista de asuntos legislativos resueltos por la Comisión durante el periodo que se informa. Dictámenes de iniciativas. Dictamen por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de lenguas nacionales. 2. Dictamen por el que se reforman los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Sistema Nacional de Cuidados. 3. Dictamen por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales. 4. Dictamen por el que se reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada. 5. Dictamen en sentido negativo por el que se da por concluido el proceso legislativo de iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de celebración de sesiones del Congreso de la Unión vía remota. Dictámenes de minutas. 1. Dictamen de minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial. 2. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de juventud. 3. Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo de la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones 5 y 6 del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desechada por el Senado de la República en materia de educación espacial. 4. Dictamen por el que se da por concluido el proceso legislativo de la minuta con proyecto de decreto que adiciona un inciso D a la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desechada por el Senado de la República en materia de centros penitenciarios. 5. Dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción 2 del inciso A del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad. 6. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto del Poder Judicial de la Federación. Solicito a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura del informe de actividades conforme al resumen expuesto y tomando en consideración ha sido previamente distribuido. Por instrucciones de la Presidencia,